es un Dios omnipresente. ¿Cuánto lo creen? En la palabra del Señor nos dice aquí en hebreo, Dios había hablado muchas veces en los tiempos pasados, en los tiempos de los profetas, es el tiempo de los reyes que estuvieron. Dios habló varias maneras. ¿Por qué Dios usó muchas cosas para hablarnos? ¿Por qué Dios usó muchas cosas en la vida de los profetas, en la vida de los judíos en el tiempo pasado? ¿Por qué Dios usó maneras, en otras palabras, usó estrategia para que entienda el pueblo cómo Dios quiere a su pueblo? Vemos en la vida de Moisés, habló distintas formas, como dice Hebreo, que ya había pasado muchas veces, de muchas maneras lo ha hablado el pueblo. En el tiempo de Moisés, Dios le habló a Moisés por medio de ¿qué? Por medio de una zarza. ¿Cómo Moisés va a entender el llamado de Dios? Por medio de una zarza. Si nosotros vemos una zarza ahí ardiendo, en vez de verlo, dice, yes, no es mi trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Pastor de ovejas, pastoreando ovejas de su suegro. ¿Cuántos pastorearon ovejas de su suegro? Ninguno, ¿verdad? Entonces Moisés era obediente o pastoreaba ovejas de su suegro. Entonces él se enfocó del llamado que Dios está haciendo. Hoy en día, hermanos, Dios nos está hablando en distintas formas. A veces el hombre, por la dureza del corazón, no quiere obedecer a Dios. Están aquí en esta noche, vale la pena. Usted ha venido para aprender de la palabra. No viene aquí a perder el tiempo, viene a aprender de la palabra y sale aquí con gozo, sabiendo, entendiendo de la palabra del Señor. Dios usó otro medio de guiar al pueblo por medio de una nube. Es un medio que usó para que entendiera que el pueblo, miren, cuando había una nube caminando de día, el pueblo guiando una nube, de noche Dios usó una columna de fuego, el pueblo lo está guiando esa columna de fuego. Distintas formas Dios habló. Dios usó medio a un hombre desobediente, hombre soberbio, Balaam. ¿Qué medio usó Dios ahí para hablar Balaam? Hermanas, un burro, un animal. Y el animal habló por primera vez. Usó distintas formas. Dios habló al ser humano por la dureza del corazón. No llegaron a la tierra prometida. Hoy en día es el mismo. Dios está usando varias formas, varias maneras. Dios está hablando al hombre, a la mujer, por la dureza del corazón. No quiero obedecer a Dios. Están aquí en esta noche. Esta es la introducción que estoy dando. Comencemos el primer punto. Los que están apuntando, Dios habla por medio de la Biblia. Dios habla por medio de la Biblia. ¿Cómo Dios habla hoy en día? Por medio de la Biblia. La palabra del Señor que vemos aquí. La Biblia, por eso es necesario que el hombre y la mujer que tenga una Biblia, porque esta es palabra de Dios. Tienen que tenerlo. Ahora vamos a comenzarlo. Esto es una forma primordialmente Dios usa para hablar. El hombre, el ser humano, la mujer, es el medio que Dios. Por eso dice el tema, ¿por qué Dios usó distintas formas para hablarnos? Dios hoy en día, en el tiempo del pueblo de Israel, solamente
solamente cuando comenzó a salvar el pueblo, solamente con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos el hombre en el tiempo de Israel, tiempo de Moisés, temieron cuando se lean los 10 mandamientos. Era la única ley que había, pero hoy en día está en la palabra, 66 libros para hablarnos. Dios nos dejó a nosotros. Escuchamos nosotros aquí lo que dice la lectura 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios usó profetas, Dios usó medios, Dios usó hasta en el tiempo de Elías, usó cuervos. Dios siempre usa un medio para hablar el hombre, la mujer. Ahora nosotros, Dios nos está hablando a través de la Biblia, a través de la palabra. Escuche, 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice allí? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche, hermanos, queremos dar este texto. A veces hemos leído y no explicamos los puntos que vienen allí. Número uno, útil. La palabra útil significa beneficioso. Que la palabra tiene beneficio para el hombre, tiene beneficio para la mujer cuando lo obedece, cuando lo recibe, cuando lo hace caso. Número 2, enseñar. La Biblia nos enseña, nos muestra, nos doctrina, nos enseña el bien y el mal. La palabra del Señor es el medio que Dios nos está hablando hoy en día. Enseñar. Dios nos enseña el camino de la vida. Dios enseña la condenación eterna. Dios enseña bendición para el hombre. Dios enseña para el hombre maldición. Entonces Dios nos enseña su palabra. Número 3, redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? La palabra redarguir significa convencer. ¿Cómo es la palabra redarguir? Convencer. La palabra convence al hombre, la palabra convence a la mujer. Pero el hombre, por su dureza de corazón, la mujer por dureza de corazón, no quiere ser convencido por la palabra, los lleva sus propios pensamientos, sus propias ideas. Por eso dice el proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Entonces, hermanos, el hombre tiene que acudirse a Dios, tiene que entender, tiene que recibir, tiene que convencer y ser convencido por la palabra de Dios. Puede dar una ofrenda de palma al Señor en esta noche. Es el que nos puede convencer con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Dios nos puede convencer. Ahora, el hombre no puede convencer a otro hombre. Dios sí convence a través de su palabra. Está aquí en esta noche, hermanos. La palabra convence al hombre, la palabra convence a la mujer. Ahora 4, corregir. ¿Qué es corregir? Significa amonestar, hacer llamar atención cuando no está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Corregir, la palabra nos corrige, la palabra nos enseña, la palabra hoy en día es el medio que Dios nos ha dado, pero el hombre no quiere corregirse, no quiere obedecerse, no quiere obedecer a Dios. Entonces queremos al hombre hoy en día: Señor, yo quiero que Dios me hable, pero se habla a través de la palabra, no quiere que se corrige, no quiere
enseñe, no quiere que le dice, no quiere nada y quiere que Dios le hable. Y es el medio que Dios está usando hoy en día. La palabra de Dios es el medio que el hombre tiene que obedecer la voz de Dios. Amén. Porque hay consecuencia de no obedecer la voz de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte eterna. Sé que estamos en vida. Cuando no hacemos caso a la voz de Dios, el tiempo cuando nos morimos, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Esa es la pregunta que podemos hacer. Ahora nosotros, hermanos, hoy en día, mejor hacemos caso a la palabra, obedecer la palabra. Escuche, el 5, ahí está el último texto del 5 sacando esto. Instruir. La palabra instruir significa comunicar, adoctrinar, dar regla de acuerdo a la palabra. La palabra del Señor nos da regla, nos corrige, nos instruye en la palabra qué camino debemos hacer, qué camino debemos llevar, cómo debemos ser, cómo podemos actuar. Está instruyendo, corrigiendo la palabra. Pero el hombre hoy en día, el ser humano, no quiere que le corrige de acuerdo a la palabra, no quiere obedecer la palabra del Señor. Entonces es el medio que Dios nos está hablando. Ahora Dios nos dice en esta noche, debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Están aquí, iglesia? La palabra nos dice que debemos obedecer. El 6, si usted va a leer, nos vamos a leer algo que tiene el 2 Timoteo 3:16, el que dice: después el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces tiene que tener uno la justicia. Para que el hombre está preparado en buena obra, tiene que estar primero la justicia. Significa alcanzar integridad. ¿Qué es integridad? Tiene que alcanzar honestidad, tiene que alcanzar seriedad, tiene que estar íntegro delante de Dios y andar en rectitud y estar en santidad y estar en la verdad. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Amén. La palabra de Dios nos habla claro por medio de la Biblia. Escuche, este es lo que dice el 2 Timoteo, inciso A. La Biblia no es una simple colección de libros. Es el único libro que hay, la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada. La gente hoy en día, cuando usted habla de la Biblia y le dice, ¿cómo lo sabe? ¿Dónde vino la Biblia? ¿Usted sabe de quién hizo la Biblia? ¿Tú sabes quién es la persona que lo hizo? La Biblia no cayó milagrosamente desde el cielo a la tierra. Dios usó medio hombre, usó para escribir la Biblia y siendo inspirado por el Espíritu Santo. Palma al Señor de esta noche. Esta Biblia, esta palabra es el único libro en todos los libros que hay. Aunque sea un buen escritor que ha hecho un libro, no puede comparar con la Biblia porque es inspirado por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene poder para transformar el hombre, para transformar la mujer. La Biblia nos ayuda en cualquier circunstancia. La Biblia nos ayuda para entender. La Biblia nos ayuda a entender a Dios. La Biblia nos ayuda a discernir el camino correcto, discernir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando no hay conocimiento de la palabra, absolutamente estamos ignorantes. ¿Están aquí? Amén. Cuando no conocemos la Biblia, somos un ignorante. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Si usted lo dice, usted comienza, por ejemplo, un maestro tiene que estudiar cuántos libros, maestro secular, tiene que estudiar cuántos libros para que le llaman maestro. A mí no me puede decir maestro secular porque no tengo un título. ¿Por qué? Porque soy ignorante de eso.
y uno conoce cómo se hace, qué clases se da, cuál es la preparación, quién es que le da primero, será matemático, estudios sociales, o ciencia de naturaleza, o las artes plásticas se le da a los alumnos. No entiendo cómo está eso. ¿Por qué? Porque soy ignorante de eso. Así estamos en la palabra. Cuando no leemos, cuando no estudiamos, somos un ignorante. ¿Por qué? Porque cualquier viento nos puede llevar, cualquier viento nos puede descarriar. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Cuando hay conocimiento, el Espíritu Santo te impulsa, te da poder, autoridad. ¿Por qué? Porque has entendido el camino correcto. Amén. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Dios está usando distintas formas como nos habla hoy en día, a través de la palabra. ¿Quiere que Dios te hable? Estudie la Biblia. ¿Quiere que Dios te va a hablar de acuerdo a lo que tú quieres? Lee la Biblia. Dios te habla a través de su palabra. En los tiempos pasados, Dios usó una salsa, Dios usó medio, Dios usó cómo lograrlo para llegar a la bendición. Pero hoy en día, Dios nos ha dejado el medio. Leemos la palabra para alcanzar la salvación, alcanzar la bendición, alcanzar lo que Dios ha prometido a nosotros. Amén. Siempre Dios nos habla otra vez. Cuando nosotros a través de la palabra, cuando oramos, Dios nos habla a través de la palabra cuando leemos. A veces decimos, Dios nunca me habla a mí. ¿Saben que el hombre, el ser humano, se ha equivocado hoy en día, iglesia? Los que están aquí, usted quiere hablar, los que están aquí, hermanas. ¿Por qué el hombre y la mujer se ha equivocado hoy en día? ¿Por qué hasta que espera una persona da respuesta lo que necesita y cuando está en la palabra lo que necesita? ¿Están aquí? Amén. ¿Por qué hoy en día se ha equivocado el ser humano? Hoy en día tiene que esperar la respuesta de una persona que viene a confirmar y decir, dice el Espíritu Santo, cuando no sabe quién es la persona. Se fue la mente y es una verdad. Hay personas que dicen, dígame que cómo estoy. Ora por mí, dígame, ¿será que estoy bien? Y la palabra, ¿dónde está? Y la palabra es que nos corrige. La palabra es que nos enseña. La palabra nos dice si estamos en el camino. La palabra nos enseña si estamos desviando. La palabra nos dice cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Quiero decir eso hoy en día. En nuestro país, Guatemala, está saliendo hoy en día. La gente dice, van a orar por una persona y le dice el Señor tiene que traer, gastar $800, 2,000 quetzales para flores, dice el Señor. ¿Para qué quiere Dios flores? Pregunta eso, ¿dónde quiere Dios flores? ¿Dónde lo va a usar? ¿Dónde lo usa Dios flores? En la palabra del Señor dice, cuando el profeta da palabra es para corrección y para juicio. Dios se le llama corrección cuando la persona no está bien. ¿Saben que los profetas hoy en día se han equivocado? No van de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el profeta tiene que decir verdad. La gente hoy en día cuando se quiere quedar bien con la persona, dice el Señor, te va a bendecir, aunque sea un borracho, aunque sea un desobediente, aunque sea una persona que no obedece a Dios. Dice el Señor que tiene su ministerio grande, dice el Señor, lo estoy viendo ahorita, pero tiene que dar grande también la ofrenda. Miren cómo es la gente hoy en día. ¿Cómo es la gente hoy en día, hermano? En vez de estudiar la palabra, en vez de leer la palabra, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos guía. Cuando vamos de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo abre la mente. Dios te va a usar y tú vas a dar palabra de bendición, palabra que salva a la gente, palabra para la vida eterna y tiene poder, porque el Espíritu Santo te va a dar poder. El Espíritu Santo te da autoridad, porque la palabra dice, cuando hacemos caso a la palabra de Dios, nos habla, nos llena, nos capacita, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da conocimiento y nos da la unción del Espíritu Santo, porque estamos de acuerdo a la palabra. Cuando damos un lado a la palabra, queremos obedecer otras voces, no la voz de Dios. ¿Cuánto puede decir amén en esta noche? Número 2, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Hoy en día, a través de la palabra, el Espíritu Santo te habla. Hoy en día, hermanos, escuche,
Vamos a leer el Evangelio de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuchen, que sí que hay un Espíritu no de verdad. Porque si dice cuando venga el Espíritu de verdad, lea su Biblia. Cuando dice la palabra, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo no te va a hablar como Él quiere. El Espíritu Santo va a hablar de acuerdo a lo que Jesús enseñó, de acuerdo a lo que Jesús dejó. El Espíritu Santo nos hace recordar. Por eso le digo, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace recordar. El Espíritu Santo nos hace enseñar para guiar de acuerdo a la voluntad. Pero cuando no vamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos va a guiar? Cuando no obedecemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a guiar, no nos va a guiar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habita del hombre desobediente. Dios habita del hombre y la mujer obediente a Dios, obediente a la palabra. El Espíritu Santo mora, y dice la Biblia, ¿o no sabéis vosotros sois el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros cuando nosotros obedecemos. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dice cuando vendrá el Espíritu de verdad, porque hay Espíritu no de verdad. Hermano, tenga mucho cuidado. Tiene que ver de acuerdo en la palabra y el Espíritu Santo. Cuando hacemos las cosas de acuerdo al Espíritu Santo, todas las cosas nos van bien, todas las cosas nos enseñan, todas las cosas nos abren la mente, el entendimiento. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué no entendemos la Biblia? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Porque el Espíritu Santo no nos quiere enseñar? ¿Porque el Espíritu Santo no quiere que nos enseñe la palabra? ¿O hay algo que falta en nosotros? ¿Hay algo que no estamos obedeciendo que está en la palabra del Señor? Porque Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un vaso, una persona, pero que sea un instrumento. Escuche, hermano, hay profetas de verdad, porque el Espíritu Santo tiene que usar una persona para hablar al pueblo. Escuche esto. Había una profeta, había una profeta cuando comenzó su ministerio. Era profeta de verdad, era profeta. Y había un joven que le dice: mira, hermana, yo veo una señorita en la iglesia y no me hace caso. Mire, como yo conozco, usted es profeta de Dios. Mire, le doy una ofrenda, usted profetice que esta señorita va a ser para mí. Escúcheme, es profeta de verdad, no es falso, era verdad. Tengan que tener cuidado. Y dijo la señorita, no sé cuánto ofreció joven a la señorita, o sea que era una señorita profeta. Y cuando dice el Espíritu Santo que tú vas a casar con mi siervo, dice. Escuchen, y cuando la señorita era de Dios, pero si era la señorita, está bien, pues si el Espíritu me dijo, me voy. Y dijo: a ver, si el Espíritu Santo me tiene que avisar a mí, el Espíritu Santo me tiene que hablar a mí, el Espíritu Santo me tiene que dar una confirmación. Y cuando la señorita empezó a orar: Señor, si es tu voluntad, y vino otro que es de Dios, dice: no es. ¿Por qué? Si es profeta de verdad. ¿Y qué pasó ahí? Se descubrió, vendió su ministerio. Entonces usted no tiene que confiar, tiene que ver a ver. Peor hoy en día, hermanos, en las redes sociales hay muchos profetas. Peor que si usted lo conoce allá, dice el Señor que tiene grande para ti. No sé qué grande. Grande problema, grande bendición. Grande dice. ¿Sabe que la gente hay? Muchos me llaman a mí: siervo, ¿cómo estás? Queremos visitar. ¿Qué queremos visitar? En la casa, en la iglesia. ¿Y qué ven en la iglesia?
a dar profecía. Se fue la mente. Amén. El Espíritu Santo, la Biblia dice, cuando los profetas son usados por el Espíritu Santo, ellos van con la persona, no la persona busca a los profetas. Escuchen, hermanos, vamos con el Espíritu Santo. La voz de Dios solo lo podemos oír en el Espíritu. El Espíritu Santo vamos a oír y obedecer. Hermanos, cuando somos desobedientes, y porque venga el mejor profeta, mejor evangelista, que viene a dar palabra y predica, como dijo un predicador, que predica todo en lengua y no entendemos y no obedecemos. Aunque sea el pastor local de la iglesia, cuando somos obedientes de Dios y somos usados por el Espíritu Santo, llenos de presencia. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. Número 3. Dios nos habla por medio de los predicadores. Escucha esto. Ya dijimos que Dios nos habla a través de la Biblia y nos habla a través del Espíritu Santo. Y ahora Dios nos habla por medio de los predicadores que predican el Evangelio, que es una atalaya de verdad. ¿Sabe que hoy en día los predicadores que dicen la verdad no es aceptada, despreciado, porque dice golpea, porque dice que a mí me dijo? No es el Espíritu Santo, a mí me dijo. Yo sé que a mí me dijo. Si Dios te está diciendo directo para que te cambie, ya no hay amén de eso. ¿Sabe que no me refiero aquí? He escuchado eso. El predicador a mí me dijo, porque lo sabe, porque le dijeron, a mí me lo dijo. Yo siento que esa palabra entró en mi corazón aquí y a mí me dijo, sí, porque se le dijo sus hechos. Amén. Se fue el amén y es verdad. Cuando a la persona se le dicen los hechos, duele. Por ejemplo, usted le dice al ladrón que entró en la casa, te vi detrás de mi casa y me viste. Y la persona va a decir, sí, yo lo vi delante de mi y lo llevé contento. No va a decir así. ¿O han visto ustedes los ladrones que agarran en nuestro país Guatemala, la gente que asaltan bancos? Tú agarraste, me decía, agarré en el banco la caja que estaba ahí, yo lo vi, lo agarré contento. ¿Y qué voy a hacer con tu dinero? No dice así. Yo lo agarré, yo no fui. Él es el ladrón, él es el que me está acusando. No se deja. Hoy en día, así están los cristianos. Cuando el predicador, usado por el Espíritu Santo, da la palabra correcta como Dios manda y dice, este predicador a mí me dijo, a mí me está diciendo, sí, porque le están diciendo sus hechos y no quiere aceptar la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Dice, nunca se debe recibir la palabra dada por un predicador como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahora, cuando el predicador tiene que ver el predicador, hermanos, tiene que ver el predicador cuando predica. Si el predicador está predicando, ahorita estamos predicando, que Dios usa el medio para hablar. Y cuando escuche, hay gente, es borracho, estoy predicando aquí. Hermano, usted está hablando como obra Dios hoy en día. Usted está sabiendo el tema. Como dijo un predicador aquella vez cuando llegamos nosotros en las campañas, y dice la unción del Espíritu Santo, que es de Dios, cuando volvió. Y los predicadores también. Y otro mensaje cambió. Se escuche. Hermanos, se escucha el mensaje cuando entra en Dios, entra en el corazón. Duele, pero la verdad nos cura, la verdad nos libra, la verdad nos sana, la verdad nos saca de la condenación eterna. Cuando el hombre se goza con el pecado, que no se descubre, no se le dice su verdad, la gente se pone contento. Cuando el predicador lo pasa encima, la gente dice aleluya, gloria a Dios. Necesitamos otro predicador que vuelva otra vez. Sí, porque nos dijo verdad. Cuando el predicador dice verdad, porque de acuerdo al Espíritu Santo ve la necesidad que hay en la obra, no quiere cambiar el hombre, no quiere cambiar la mujer para que se cambie, que sea un instrumento. Dios, hermanos, tiene que usar un predicador porque el pueblo está orando y le dice a Dios, Señor, úsame. Y el Dios tiene que usar un predicador para decir la verdad, para que se cambie, que sea un instrumento en las manos de Dios. Cuando recibimos la palabra, sí, Señor, así soy padre, pero cámbiame. Es verdad que dijo el pastor, es verdad, dijo el predicador, que lo que me está pasando, quítame, Señor, quítame.
si usó una salsa, usó algo para hablar al pueblo. Hoy en día Dios usa a los predicadores, usa aquel que predica la palabra, que dice la verdad. La gente, cuando tú dices la verdad, a ver si no cae. Cuando usted dice la verdad, se levanta, a ver si de verdad dice, a ver si la gente se contradice. El predicador en vez de dice, Señor, levántalo más, úsalo más, es verdad que está diciendo, Señor, ayuda a tu hijo, tu siervo. En vez de decir, ¿quién sabe si verdad está diciendo? O está predicando por coraje, lo está haciendo porque a mí me está diciendo. Es su problema con Dios. Si lo está haciendo con la gente, es su problema. Usted recibe la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que regenera al hombre y la mujer para que sea usado por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. Pablo le dice a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios. Escucha, hermano, lean 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo le dice a los tesalonicenses, le doy gracias a Dios porque ustedes lo que han escuchado de nosotros y tomaron como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Por eso Dios cambia a la gente. Por eso Dios usa al hombre. ¿Por qué Dios usa a la mujer? Porque deja que la palabra entre en su corazón. Cuando el hombre no se deja, hermano, todo el tiempo es el mismo. Ustedes dan cuenta que los hijos cuando no obedecen es el mismo. No se cambia. Cuando la persona le dice, mira, haz, no debe ser eso. Cuando no acepta es el mismo. Va 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años es el mismo. Hasta que muere. Cuando dice la gente, mira, así soy y así me muero, y ahí se murió. ¿Y ahora dónde va a ir? Por eso debemos recibir la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra cuando se predica. Escuche, cuando a veces decimos, cuando escuchamos al predicador, pensamos que a nosotros nos están diciendo, pero el predicador está saliendo de su responsabilidad de predicar la verdad. Cuando hay algo en mi corazón alta, hermanos, el pastor cuando predicaba en ese tiempo, jóvenes, tienes que cambiar, tienes que entregar tu vida, no quiero llevar doble vida, estás en el mundo, estás con Dios. Y decía en ese tiempo, me recuerdo mucho, porque apenas acepté el Evangelio, había fiestas titulares en otros municipios, en el lugar de nosotros, yo no iba allí, me iba en los lugares a otro lado. Y dice, el pastor predicaba, ay hermano, dice, no quiere dar vergüenza vender en sus pueblos, y en otros municipios están vendiendo en las ferias titulares. Y que dije yo, a mí me lo está diciendo, Señor, si es verdad no sirve eso, ya no me voy, ahí me cambié. Y dice, hay jóvenes, dice, cuando cualquiera hace, se enoja rápido, y yo soy el que estoy pasando eso. Le digo a Dios, Señor, y eso es lo que me pasa a mí, cuando no hay negocio, yo me enojo, cuando alguien me dice, yo no estoy de acuerdo, molesto todo el día, Señor, cámbiame a mí, Señor, es verdad. Y nunca le diga al pastor, ese pastor que me está viendo, cree que me está conociendo, que a mí me lo está diciendo, nunca se metió en mi mente. Por eso Dios me tiene aquí hasta ahora, por eso que he recibido la palabra, he entrado en mi corazón, me ha cambiado el Espíritu Santo, me ha volteado mi vida. Por eso cuando damos libertad, la palabra que entra en nuestro corazón, Dios nos cambia total. Número 4, con esto lo cerramos. Dios nos habla por medio de las pruebas. Y el hombre no hace caso, hermano. Mire, habla a través de la Biblia, habla a través del Espíritu Santo, habla a través del predicador, y no entendemos el llamado de Dios. Cuando llega la prueba, aún no entendemos el llamado de Dios. En la prueba se busca más a Dios, y Él las usa muchas veces que podemos hablar. Aún el ser humano no escucha a través de la prueba. Pasando una prueba, en vez de que acerca más a Dios, se aleja de Dios. El hombre y la mujer, en vez de que busca más a Dios en la prueba, se desanima. Y Dios me está hablando, cámbiate para que te voy a usar, cámbiate para que te voy a usar en las pruebas. Y nunca entendemos, Dios nos está hablando en esos medios. Dios habla a través de la enfermedad, a veces no hacemos caso. Dios habla a través de las crisis y no hacemos caso. Dios usa el medio para que entendamos
entendamos el llamado de Dios. ¿Cuánto puede ser amén en esta noche? Escuche, muchas veces podemos ir a la deriva. Dios tiene que detenernos para que prestemos atención, que nos puede hablar. La palabra deriva significa desvío. Cuando el hombre, la mujer, en vez de la prueba, quiere corregirse, se está desviando, y Dios tiene que detener ese desvío para que entienda el llamado que Dios está haciendo. Pero hoy en día, no solo en la iglesia, el ser humano que no tiene el evangelio no quiere obedecer la voz de Dios. Y nosotros hoy en día, hermanos, cuando pasemos prueba, escuche Santiago 1, 2, 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, hermano, donde Dios nos está probando. Cuando Dios está en la prueba, está probando nuestra paciencia, está probando cómo tenemos paciencia para adorar a Dios. A veces nosotros queremos las cosas de hoy a mañana. Dios no va a ser un predicador de hoy a mañana. Hay un proceso. Debemos obedecer, debemos hacer caso a la voz de Dios, porque es importante que Dios nos hable para que me da seguridad que soy parte de Dios, porque Dios me hable, porque Dios quiere mejor para ti y para mí, porque Dios te habla a tiempo, quiere lo mejor para ti. Dios no quiere desgracia, Dios no quiere nada para ti, lo mejor quiere para ti. Dios, cuando te habla en varias maneras, quiere lo mejor para ti, algo especial quiere para ti. Cuando usted corrija a su hijo, corrija a su hija, usted quiere lo mejor para su hijo, lo mejor para su hija. Usted no desea mal para su hijo, desea mal para su hija, usted quiere lo mejor. Así es Dios con nosotros, quiere lo mejor. Dios desea que sea un instrumento, Dios desea que sea un predicador, Dios desea que sea un ministro, Dios desea una sierva. Dios quiere usarte, solamente deja que te moldee el Espíritu Santo. Póngase de